Hola, buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos nuevamente en este webinar de Informa Webinars para tratar hoy la temática que nos ha proporcionado el doctor Fernando Torres. Gracias a todos los que ya se encuentran en la sala, en la reunión. Vamos a proceder. Mi nombre es Alejandro Padilla y soy el moderador del día de hoy. Vamos a estar viendo el tema de la determinación de la base imponible con el régimen transparente, referente al artículo 14, letra D, número 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El doctor Fernando Torres nos trae un ejercicio práctico donde vamos a poder calcular todo lo que tiene que ver con la base imponible, el ingreso diferido, el capital propio simplificado y luego la certificación de rentas y los créditos asignados a los propietarios, ¿no? Por supuesto que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y el día de hoy, bueno, les comento cómo es la sesión de preguntas y respuestas. Arriba a la derecha en Microsoft Teams van a conseguir una burbuja que vamos a habilitar para que puedan hacer sus preguntas, un signo de interrogación, le hacen clic y se habilita una caja donde le hacen clic al recuadro que dice haga una pregunta y ahí nos pueden escribir su pregunta para que se las podamos contestar al final de la sesión, ¿no? El día de hoy vamos a estar estrenando una nueva funcionalidad que tenemos por acá en nuestro centro de webinars, en la tecnología que nos permite Microsoft Teams, para que puedan ver la cara del profesor. Me presento yo. Aquí estamos el día de hoy compartiendo con ustedes nuevamente y quería ver si el profesor se encuentra por ahí, si puede activar el micrófono. Don Fernando, ¿cómo está? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por invitarme a este webinar, Informat y Alianza CAP, junto con la Fundación San Jorge. Perfecto, muchas gracias. Alianza CAP, les comento, es un grupo de profesionales que son expertos en el área de tributaria, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, organizaciones sin fines de lucro, IFRS, todo lo que tiene que ver con capacitación en estas áreas. Ellos son los indicados. De hecho, estábamos haciendo un curso con ellos de todo este tema de la declaración de renta con la modernización tributaria. Y Informat Webinars, para los que no, para los que no conocen la empresa, es una empresa que tiene más de 45 años en el mercado, llevando soluciones tecnológicas en el ámbito financiero y contable. Las marcas que patrocinan el día de hoy es Inet ERP, producto de Informat, que es un software ERP para aquellas empresas que quieren seguir creciendo y el software actual les quedó pequeño. Pueden seguir creciendo con todo el respaldo y la confianza que ofrece Informat. Y también Uwigo, que es el software 100% web para contadores y estudios contables, con todos los beneficios de la automatización, de la última tecnología de vanguardia que ofrece sincronización y mucha facilidad para todos los procesos contables de las oficinas actualmente, ¿no? Con todo este tema de la digitalización es fundamental contar con las últimas tecnologías para aprovechar al máximo todas las tendencias del mercado, ¿no? Fernando, te subo para que la gente pueda verte. En este momento la gente te está viendo y si quieres les comentas tú un poco más sobre el proyecto de la escalera antes de comenzar. Claro, mira, estimados participantes de este webinar, como fundador de la Fundación San Jorge, les comunico y los invito a participar en una votación en nuestra página web fundacionsanjorge.cl y elige tu diseño que más te guste. Hay 3 diseños, uno de ellos se va a ejecutar el próximo año. Lo que queremos es colorear la escalera que usted ve ahí en bruto. La queremos colorear y el diseño que ganará será lo que aquí se va a aplicar. Lo invito a compartir también con nosotros el proyecto con sus opiniones
y la probabilidad de una donación, ¿no es cierto?, que no tiene un mínimo ni un máximo, solo quedará a disposición y a su buena voluntad. Estas cosas sociales se construyen entre todos y nosotros como ciudadanos, si creemos en lo que estamos, ¿no es cierto?, viendo cada día, que es esta escalera en bruto, la podemos mejorar y entonces será muy atractivo. Está ubicado en Valdivia, en la comuna de Niebla. Probablemente muchos de ustedes han estado en ese lugar. Así que quedan todos invitados. Muchas gracias. Excelente, Fernando. Si quieres, bueno, la presentación, todo tuyo, el espacio y el micrófono para hablar del tema de hoy. Tenemos una buena cantidad de participantes el día de hoy y seguro que están ávidos de la información que nos trae. Todo tuyo el micrófono. Muy bien, ahora voy a compartir pantalla con ustedes, ¿no es cierto? Y vamos a ir al ejercicio. Y usted, don Alejandro, me confirma si se ve bien. Sí, está perfecto. Perfecto. Entonces, miren, estimados participantes, este es un ejercicio que va a terminar en el formulario 22, en uno de los socios. Entonces, vamos a desarrollar, vamos a determinar la base imponible de la empresa y luego vamos a asignar la base imponible a sus socios y vamos a ver un formulario 22 de uno de los socios. Bueno, poner atención y tomar lápiz, papel o cuaderno y sacarle fotos con su celular para así recordar. La sociedad, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2019 estuvo sujeta de renta atribuida. Artículo 14, letra A. Al 1 de enero del 2020 migra a un 14 transparente. Artículo 14, letra D, número 8. Entonces, al migrar de un 14A al 31 de diciembre del 2019 y viene de un régimen atribuido, claramente en ese régimen se determinaba la base imponible y se, ¿no es cierto?, y se atribuía a los socios de acuerdo a su participación. Bien, ahora estamos migrando de ese régimen a un nuevo régimen tributario, 14D número 8. Recordar eso, de dónde viene la migración. Los socios son dos. La participación tienen 50 y 50 y su valor capital aportado actualizado al 31 de diciembre del 2019 son 30.600.000. Reajustado al 31 de diciembre del 2019, recuerden que este régimen 14D número 8 no aplica corrección monetaria, su contabilidad es simplificada y su base imponible se determina en base a flujo efectivo, ingresos efectivos y desembolsos efectivos que son gastos necesarios para producir renta. Los ingresos, según la circular o la ley 21.210 de febrero del 2020, señala, ¿no es cierto?, que este régimen, su base imponible, se determinará, ¿no es cierto?, en base a ingresos y gastos efectivos. Sin embargo, la circular 62 señala en lo particular, en el apartado 15.13, en la página 18 y en la página 19. En el apartado 15.13, en la letra C, señala, ¿no es cierto?, que también se reconocerá ingreso, ¿no es cierto?, aquellas ventas relacionadas entre entidades cuando, ¿no es cierto?, provengan de un régimen del 14A. Si es del 14A, dice que se reconocerá como ingreso en la base imponible lo percibido o devengado. Eso es clave para entender cómo determinar esta base imponible. Si yo tengo ventas relacionadas con empresas que están en el 14D, ¿no es cierto?, número 3, no permite reconocer
ingresos cuando no está percibido, aun cuando esté devengado. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, el 14D número 3, recuerden, 8 millones y 14A, 5 millones. Ambos no están percibidos. Sin embargo, ambos están devengados. Entonces, de acuerdo a la circular y al apartado 15.13, vamos a reconocer en la base imponible solo 5 millones. Luego tiene, ¿no es cierto?, el detalle de los ingresos son ventas entre no relacionados, 70 millones, y yo lo reconozco como ingreso percibido, porque está percibido. Si no estuviera percibido, la parte percibida se reconoce. Tengo ventas relacionadas, 8 millones y 5 millones. Luego tengo ingresos, ¿no es cierto?, por facturas emitidas en diciembre del 2019, 8 millones. Total ingreso, ¿no es cierto?, 78 millones. Otros ingresos, venta de un computador, 200.000. Y un crédito bancario por 8.000. Todos son ingresos de flujo. No estamos hablando de ingresos según balance. Estamos hablando de flujos. Y dividendos. Tenemos 5 dividendos, de los cuales provienen, ¿no es cierto?, de una empresa acogida al 14 letra A por 250.000. Otra por el 14 letra D número 3 por 200.000, y otra, ¿no es cierto?, otro dividendo que proviene de un régimen 14 letra D número 3 por 150.000, ¿no es cierto?, pero esta utilidad proviene de utilidades hasta el 31 de diciembre del 2016. Luego tengo dividendo 4, sin crédito, 30.000, y dividendo 5, ingresos no renta, por 80.000. Sáquenle una foto si usted quiere para recordar eso. Y luego, el detalle de los egresos. Entonces, la definición dice que son egresos efectivos, se reconocerán, y si son gastos necesarios, entonces se reconocerán como gastos de acuerdo al artículo 31 de la Ley de la Renta. ¿Qué tengo? Hemos comprado existencia, 20 millones, sin embargo, solo hemos pagado 16. Las compras de una camioneta está pagada al contado en 2 millones. Remuneraciones de 8.350.000 se reconoce como gasto 8 millones. Recuerden que las leyes sociales se pagan en enero. El impuesto único se paga en enero del año siguiente. Entonces, se reconocerá como gasto solo la parte cancelada, pagada. Los honorarios, ¿no es cierto?, pasa lo mismo cuando una boleta de honorarios con retenciones, por lo tanto, pago el líquido y la retención lo pago en el mes siguiente. Por lo tanto, reconozco como gasto solo el desembolso efectivo. Los gastos generales están pagados, el arriendo está pagado, las cotizaciones previsionales se cancelan en enero del periodo, ¿no es cierto?, anterior, en este caso diciembre. Retenciones también se pagan. Luego pago proveedores, ¿vale?, un pasivo, y pagamos 500.000, una cuota bancaria. Sin embargo, de los 500.000 cancelados, solo una parte es gasto, la otra es una disminución de pasivo. El pago por intereses y multas fiscales son 140. Luego, el pago del impuesto de primera categoría pagado son 3,5 millones. Luego, PPM pagado, 207. Y finalmente los retiros, 14 millones. Entonces, de todos los desembolsos sufridos por la empresa, yo tengo que, ¿no es cierto?, elegir cuáles de estos son gastos, ¿no es cierto?, necesarios para producir la renta, y entonces eso es lo que voy a deducir en la renta líquida. Luego, el ejercicio me presenta otra información con respecto al capital propio tributario determinado al 31 de diciembre del 2019. Ustedes observan que es 42.600. Deben recordar que el método de determinar el capital propio tributario al 31 de diciembre del 2019 de una empresa acogida al régimen artículo 14, letra A, atribuido, el método es activo-pasivo, ¿no es cierto? Método del activo o método del capital. Entonces,
¿Cuánto es ese monto? 42.600. ¿Ese monto lo tenemos nosotros en nuestras hojas de trabajo o lo tenemos declarado en el formulario 22 del ATE 2020? Y también en este método podemos detectar que tenemos, ¿no es cierto?, existencia y activo fijo, ¿no es cierto?, como saldo inicial para el periodo siguiente, 2020. También tengo cliente, 8 millones. Que, ¿no es cierto?, para este ejercicio nosotros vamos a usar el beneficio que nos da la ley. ¿Qué dice? Que podemos, ¿no es cierto?, tomar las existencias que no han sido enajenadas y que provienen de al 31 de diciembre del 2019, la podemos deducir en la renta líquida. Lo mismo el valor libro tributario de un activo inmovilizado, podemos deducirlo en la renta líquida. En la renta líquida, recuerde, en la renta líquida, no en el balance financiero. En el balance usted lo va a mantener tal al valor libro que le corresponda después de su depreciación por los años que le quedan de vida. Lo mismo que las mercaderías van a quedar al valor. Si no las vende, ese va a quedar en el balance mercadería, un activo realizable. Y los clientes, si usted, ¿no es cierto?, no cobra, va a quedar los 8 millones. Sin embargo, para el ejercicio vamos a ver que vamos a usar solo la existencia y el activo y lo vamos a deducir de la renta líquida, porque probablemente los 8 millones se cobraron dentro del periodo 2020. Luego el ejercicio también muestra un RAP al 31 de diciembre del 2019 por 6 millones. Recuerden, el RAP es de origen de la renta atribuida al 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿qué es el RAP? Son rentas, ¿no es cierto?, que ya tributaron a nivel de primera categoría y a nivel de global complementario. Por lo tanto, son utilidades con su tributación cumplida. Luego tenemos antecedentes que nos permiten, ¿no es cierto?, corregir monetariamente algunas situaciones y un supuesto de UF al 31 de diciembre del 2020. Con eso estamos listos para, ¿no es cierto?, corregir los retiros del periodo, octubre y noviembre, 7 millones cada uno, y luego, ¿no es cierto?, octubre y noviembre, ¿no es cierto?, tenemos PPM pagados, ¿vale? ¿Por qué pagó PPM? Bueno, porque ustedes, como siempre sabemos, que cuando se legisla, la ley sale en un periodo, pero se hace retroactivo al 1 de enero del 2020, y ahí hacia adelante. Por lo tanto, aquí hay retiro y hay pago de PPM que pagó la empresa. Otra de las características de este régimen, artículo 14, letra D, número 8, es que la base imponible, una vez determinada, se asigna a los socios de acuerdo a su proporcionalidad en el capital o la utilidad, si hubo un acuerdo, ¿vale? Esta empresa no está liberada del pago del impuesto de primera categoría, ¿vale? Está liberada, se asigna la base imponible, lo mismo, los PPM se asignan, ¿no es cierto?, se asignan a los socios de acuerdo a su proporción. Lo mismo los créditos que le llegan producto de dividendos, producto de otras empresas, esos créditos también se le asignan a los propietarios. Entonces ingresa y sale, ¿no es cierto?, esos dineros. De acuerdo a la circular 62, esto es lo que tenemos como modelo para determinar la base imponible. Entonces, recuerden, la base, este relato, ¿no es cierto?, total de ingresos percibidos del ejercicio, paréntesis, y devengado, de acuerdo, ¿no es cierto?, lo señalado en la ley de la renta, y devengado. Entonces, recuerden eso que yo les mencioné en la circular 62, en la página 18 y en la 19, en la 18, en la letra C, habla, ¿no es cierto?, que se reconocerá ingreso cuando las ventas relacionadas, ¿no es cierto?, provengan de una empresa que pertenece al 14 letra A actual. El 14A actual es de el régimen semi-integrado. ¿Y por qué a él le reconoce, aunque no está percibido, pero sí devengado, le reconoce como ingreso para determinar esta base imponible? Lo que yo puedo decir es que el régimen semi-integrado, esa factura la tiene allá en gasto.
independiente de que no esté pagada, es un gasto necesario para producir la renta. O si lo tiene en el activo, en algún minuto lo va a llevar a costo de venta, porque podrían ser activos realizables. Y si lo tiene, ¿no es cierto?, en activo inmovilizado en vía de depreciación. Pero en algún minuto va a usar el gasto. Entonces, en cambio, acá esta empresa, 14D número 8, ¿no es cierto?, reconocerá el ingreso, aun cuando no está percibido, lo reconocerá porque está devengado. Y formará parte de la base imponible. Entonces, usted puede darse cuenta que el efecto fiscal es 0. No así cuando yo tengo una venta relacionada con un régimen 14D número 3, por ejemplo. Como allá no está pagada, no forma parte del gasto en la base imponible. Y como acá no lo tengo cobrado, no forma parte de la base imponible. Por lo tanto, el efecto es 0 y se cumple el flujo. La diferencia con el régimen 14D número 3 en la determinación de la base imponible está este ingreso diferido. Que este ingreso diferido, ¿no es cierto?, se genera por la variación en la determinación del capital propio tributario. Bien, ahí tenemos el cuadro completo de nuestra base imponible. ¿Qué tenemos? ¿No es cierto? Como yo les expliqué, tenemos 75 millones reconocidos como ingresos. Recuerden que los 70 son con venta de terceros y están todas pagadas. Y los 5 millones, si bien no hemos percibido los 5 millones, sin embargo está devengado y lo reconocemos como ingreso de acuerdo a la circular 62. Apartado 15.13, letra C. Luego, la misma ley 21.210 dice, se reconocerá como ingreso, ¿no es cierto?, entre otras cosas, todos los ingresos. Y cuando corresponda a retiro o dividendos provenientes de otra empresa, se reconocerán los ingresos y el crédito. Y formarán parte de la base imponible. Y en este caso, los dividendos del 1 al 5 suman 710.000 pesos. Y los créditos acumulados suman 195.000 pesos. ¿Vale? Por lo tanto, hay suma, ¿no es cierto?, para determinar la base imponible. Y se cumple. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Eso dice, ¿no es cierto?, en la página 19. En la página 19, en la letra E, dice que se reconocerán, digamos, todos los ingresos. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el reajuste del PPM, y ahí tenemos una novedad, el reajuste del PPM. Ya, nosotros pagamos PPM, recuerden, pagamos 2 PPM, y debo ingresar a la base imponible el reajuste. ¿Y dónde dice eso, que debo reconocer el ajuste? En la página 19, letra E. Lo mismo que el IVA crédito fiscal genera, ¿no es cierto?, un remanente. Ese remanente que lo genera mes a mes cuando usted tiene crédito, ¿no es cierto?, que va trasladando de periodo a periodo. Ese reajuste usted lo tiene que reconocer, forma parte de la base imponible. ¿Vale? Entonces, estos 5 millones, yo, aun cuando no está percibido, lo reconozco. ¿Por qué? Porque la misma circular 62, en la página 18, en el apartado 15.13, en la letra C, lo señala. Dicho la fuente, citando la fuente, es fundamental para seguir avanzando. Luego tenemos entonces total de ingreso, 1.106.000. A eso le voy a agregar un décimo, ¿no es cierto?, de ingreso diferido, ¿no es cierto?, que se generó producto de la migración y el nuevo cálculo. Entonces, me da 706 millones el total de ingresos. Entonces, usted puede ver aquí que esta definición en simple, cuando hablamos de ingresos y gastos efectivos, la verdad es que el reajuste, ¿no es cierto?, el reajuste es un flujo, digamos, un ingreso, pero no es flujo. También tenemos los 600 que no es flujo. No es verdad que haya ingresado 600. Entonces, hay excepciones que hay que considerar en la determinación de la base imponible. Luego, lo mismo con los gastos. Veamos qué pasa con los gastos entonces. Reconocemos todos los gastos, todos los desembolsos efectivos.
y que son gastos de acuerdo al artículo 31 de la Ley de la Renta. Las compras, ¿no es cierto?, de la existencia, las compras de la camioneta, las remuneraciones pagadas, los gastos generales, los honorarios pagados, el arriendo y los intereses por préstamo. Recuerden que el pago, el desembolso fue 500, pero vamos a llevar 280 porque corresponde a intereses. Entonces tengo egresos por 28.341.000. Entonces, total egreso. Y para determinar, ¿no es cierto?, mi base imponible, voy a hacer uso de la ley 21.256, donde me señala que tengo, ¿no es cierto?, un beneficio por efecto de la migración. La migración de un atribuido al 31 de diciembre del 2019 al 1 de enero de 2020 por las existencias, 12 millones y medio. Y estas existencias no fueron enajenadas, ¿no es cierto?, en el 2020. Están ahí. Entonces lo voy a dar de baja, pero en la base imponible. Luego, ¿no es cierto?, lo mismo, el valor libre tributario del activo inmovilizado lo voy a dar de baja en la renta líquida imponible. Lo rebajamos. Entonces, este es un beneficio único porque es a la fecha de la migración. Entonces, ojo con eso. Recuerden que el 14D número 8 no se permite acogerse al artículo 14 letra A, que es el incentivo al ahorro, ¿no es cierto?, de la compañía empresarial, al ahorro empresarial. Entonces, aquí no es posible. Luego, ¿no es cierto?, tengo 46.841.000 de total de gasto. Hago la suma y la resta y me da 23.865.000 de base imponible. Como soy del número 8, no puedo acogerme al beneficio del incentivo al ahorro empresarial. No puedo. ¿Vale? Entonces, una vez que determino la base imponible, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? Debemos asignar de acuerdo a la participación societaria de los propietarios. Bueno, aquí el ejercicio muestra, ¿no es cierto?, cómo se construye el ingreso diferido. Partiendo por el capital inicial al 31 de diciembre del 2019, menos los saldos RAP. Recuerden, el RAP ya pagó impuestos, por lo tanto no hay un incremento patrimonial. Luego tenemos capital aportado, ¿no es cierto?, reajustado, pero al 31 de diciembre del 2019. En el 2020 usted no reajusta, no hace uso de la corrección monetaria porque está liberada del uso de aplicación de corrección monetaria de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta. ¿Cuánto resultó entonces el ingreso diferido? 6 millones. Como el legislador dice, bueno, use un décimo, ¿no es cierto?, y para efectos de la determinación del capital propio tributario. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me queda para el periodo siguiente? 5.400.000. Y durante 10 periodos se van a ir los 6 millones. Si se mantiene en el régimen 14D número 8, al final se hace 0. El capital propio tributario simplificado, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre ahora del 2020, será, partimos entonces con el capital propio al 1 de enero del 2020. En el fondo estoy tomando el saldo, ¿no es cierto?, final del 31 de diciembre del 2019 y lo traslado como saldo inicial. Y a eso le agrego la base imponible. ¿Cuánto es? 29.865. Luego deduzco, ¿no es cierto?, el crédito de los 195.000. Vean ustedes que en la base imponible el dividendo va debidamente incrementado en 195, pero es para efecto de la base imponible. Los 195 no es un aumento patrimonial, por lo tanto, por eso lo rebajo. Recuerden que el incremento no es un flujo, es un, ¿no es cierto?, un factor que me hace incrementar el dividendo para determinar el monto bruto y luego aplicar la tasa correspondiente. Deduzco los 14 millones que son retiros. Ustedes saben, todo retiro disminuye el capital propio. Luego, los gastos rechazados es una disminución de capital propio. Los 3,5 millones pago de impuesto de primera categoría en abril del 2020 es una disminución patrimonial.
Y el ingreso diferido, ¿no es cierto?, lo voy a deducir. Ahí estoy haciendo uso, ¿no es cierto?, de este décimo. Perfecto. Tengo entonces mi capital propio tributario simplificado al 31 de diciembre del 2020. ¿Cuánto es? 54.030. 54.030.000. Debe usted recordar esta nota número 1, ¿no es cierto?, que está aquí. Si este contribuyente que está acogido en el 14D número 3, perdón, 14T número 8, su capital, ¿no es cierto?, propio, podría estar liberado de determinarlo. ¿Cuándo? Cuando sus ingresos no supera las 50.000 UF. ¿Y qué beneficio tiene esto? Bueno, el pago a la patente municipal, por ejemplo. ¿No es cierto? Si mis ingresos son inferiores a... Entonces, si son inferiores a 50.000, entonces podría, ¿no es cierto?, tener economía en cuanto al pago a la patente municipal, dado que, ¿no es cierto?, pagaré solo el monto mínimo, que sería una UTM más el monto del aseo. Así que ahí pueden tener un ahorro si están en esa situación. Luego, ¿no es cierto?, certificamos la renta y los créditos asignadas a los propietarios. ¿Cómo queda? Recuerde usted, queda, ¿no es cierto?, que la base imponible se asigna. ¿Cuánto es la base imponible asignada? ¿No es cierto? 29.865.000. Y como los socios son 2, 50 y 50, le asignamos, ¿no es cierto?, la mitad. Luego, sin embargo, los socios retiraron 7 millones, pero tributarán por 14 millones. 932.500. Entonces, ¿no es cierto?, tendremos ahí, ¿no es cierto?, una precaución. Luego también vamos a distribuir proporcionalmente el crédito, ¿no es cierto?, que lo generó los dividendos que ingresaron. Recuerden que hay 5 ingresos por dividendo, con sus respectivos créditos. Y luego asignaremos, ¿no es cierto?, los PPM a los socios de acuerdo a su participación, 50% cada uno. Como yo les señalaba, ¿no es cierto?, tenemos que en este régimen 14D número 8 no aplica el incentivo al ahorro de acuerdo al artículo 14 letra E. ¿Qué habla el artículo 14 letra E? Habla que las entidades que son del 14A y del 14D número 3 habla de que se pueden acoger al incentivo al ahorro empresarial cuando sus ingresos no superan 100.000 UFs en el periodo. Entonces eso, y en el caso, y no considera al contribuyente que está bajo el régimen 14D número 8. Entonces, lo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, yo y usted vamos a ir al formulario 22 y vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, declara este socio que recibe, ¿no es cierto?, una asignación de la parte que le corresponde a la base imponible y, ¿no es cierto?, y los respectivos créditos y el PPM. Recuerden que aquí se está generando nuevamente una base asignada, una base imponible asignada. El socio está tributando anticipadamente sobre, ¿no es cierto?, un monto diferente al retiro. Esto sucedía en el régimen atribuido 14A al 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, hay que considerar eso, pero las conclusiones hay que verlas más adelante, una vez que salgamos de la operación renta. Ahora me voy a ir al formulario 22 y ustedes me confirman, Alejandro, si se ve el formulario 22. Déjeme avanzar. Voy a ir aquí, ahí. Aquí voy a ir a buscar la presentación. Acá. Y estamos. ¿Se ve, Alejandro?
Sí, perfecto. Muy bien. Estimados, nuestros participantes son muy considerados, ¿no es cierto?, en este ejercicio, dado que es un tema complejo. Veamos. En la línea 6, yo como socio de esta empresa, que me asignaron la base imponible, yo voy a, ¿no es cierto?, en la línea 6, rentas asignadas propias y o de terceros provenientes de empresas que son del 14D número 8. ¿Cuánto me asignaron? 14 millones. Recuerden que retiró 7, pero la ley dice que se asignará la base imponible en el 14D número 8. Se libera del pago del impuesto de primera categoría la empresa, asignará la base imponible, asignará los créditos, asignará los PPM para normalizar la situación. Perfecto. Pero los dividendos tienen naturaleza distinta. Una es con, ¿no es cierto?, obligación de restituir aquí. Otra es sin obligación de restituir. ¿Por qué? Porque vienen con una naturaleza distinta. Las empresas pertenecen a un régimen distinto. Una al 14A semi-integrado, otra 14D número 3. Y por último, ¿no es cierto?, la naturaleza, el origen de esas plata son, ¿no es cierto?, con restitución y el siguiente sin restitución. Entonces, en la línea 13 vamos a sumar los créditos que tenemos. Y esto lo vamos a incrementar al retiro asignado en este caso, porque no es un retiro, es una asignación de base imponible. Y entonces, ¿qué hacemos? Sumamos y me dan los 15 millones. Esos 15 millones, ¿no es cierto?, 0,30, va a ir a la tabla y yo me doy cuenta que el impuesto a pagar son 2,70. Los 15 millones pertenece al tramo, ¿no es cierto?, del 4%, con una cantidad de crédito a rebajar por 330. Luego me da 270. Entonces, una vez terminado mi impuesto a pagar, me debo restituir el 35% del dividendo con restitución. Entonces, eso está en la línea 25. Entonces, en la línea 25, ¿no es cierto?, ustedes ven aquí que suma, ¿no es cierto? Entonces, voy a restituir. Este sería un débito, entonces, fiscal por restitución. Y sería el 35% del dividendo del crédito percibido. ¿Vale? Entonces, seguimos la mecánica. Ustedes se manejan mejor que yo probablemente con el formulario 22. Y entonces, ¿qué hacemos? Luego, ¿no es cierto?, nos damos de crédito. ¿Qué nos damos de crédito? Todo el crédito otorgado, que sería este, ¿no es cierto?, con restitución y sin restitución. Es decir, los 97.500. Entonces, como tengo 270 para pagar, sumo el débito fiscal por efecto de restitución y me doy de crédito el 100% de lo señalado más arriba, ¿vale? Que serían estos dos valores, que suman 97.500. Entonces, la diferencia está, ¿no es cierto?, 189.214. Y así sucesivamente. Luego, ¿no es cierto?, ustedes saben que voy a los 189 a pagar, ¿vale? No hay crédito, no hay remanente, por lo tanto, tengo que pagar impuestos. Sin embargo, todavía me queda un beneficio. ¿Cuál es? Los 104. Bien. Entonces, tengo 189 menos los 104, ¿no es cierto? Me da 85. Y entonces usted generosamente gira los 85 a nuestro querido fisco y él le va a dar las gracias y le va a entregar una información cómo se ha invertido sus impuestos. Bien, creo que estamos con un ejercicio corto, ¿no es cierto?, pero útil para el ejemplo y
desde ahora estoy a su disposición en las preguntas que puedan hacer y yo responder. Les insisto de que todas las preguntas que no se puedan responder en estos minutos, ustedes podrán esperar y nosotros vamos a elaborar un informe con todas las respuestas e Informat le enviará ese detalle junto con la presentación, ¿no es cierto?, en PowerPoint y el ejercicio desarrollado. También les pido, por favor, consideración con nuestro proyecto La Escalera en la Caleta del Piojo, en la comuna de Niebla, ciudad de Valdivia. Esto se puede hacer gracias a su donación. Un monto pequeño es importante de todas maneras. Muchas gracias y espero preguntas para poder responder. Perfecto, gracias, don Fernando. Vamos a esperar que lleguen las preguntas. Ahí le indicamos nuevamente a los participantes cómo hacerlo. Arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, consiguen la burbuja con el signo de interrogación, hacen clic en la caja que dice haga una pregunta y nos envían su pregunta y la leeremos y la contestaremos aquí mismo, ¿no? Mientras tanto, mientras van llegando las preguntas, les comentamos a todos que en la dirección manuales de consulta ifrs.cl están todos los manuales con un 25% de descuento. Todos estos manuales son del autor que está presente hoy aquí en el webinar, Fernando Torres Cárdenas, y con envío a todas las regiones, ¿no? Aparte de eso, la promoción de Uwigo para aquellos clientes de Uwigo que están hoy en el seminario, que nos van a ver posteriormente, si refieren a un amigo contador y este amigo contador contrata Uwigo, se ganan una gift card de 150,000 pesos, que mucho ayuda en esta época. Igualmente para todos los clientes de INET que nos están visitando el día de hoy, si tienen algún colega que está en una empresa que necesitan cambiar su ERP, lo pueden referir y si es positiva la respuesta de esa empresa, también se pueden ganar una gift card, en este caso de 250,000 pesos, ¿no? Esperamos las preguntas de los participantes. Vamos a ver si tenemos ya respuesta de algunos de ellos. Aquí están llegando para ver, Fernando. No, todavía no. Sí tenemos aquí. Te las voy pasando para que las veas, Fernando. ¿Te aparecen? Ahí tenemos varias preguntas que se están publicando. Dime si las ves, si no te las viendo. ¿Las ves en la sección de preguntas? Hay bastante preguntas. Fernando, no te escucho. Tienes el micrófono en silencio, creo. Bueno, usted maneja el asunto. Ahora sí, cuéntame. Bueno, no. ¿Te llegaron las preguntas? ¿Los ves ahí? Sí, es el 14T que migra al 14D número 8 como parte el 2020. Mira, le mira. Dice, si yo soy del 14TER y migro a un 14D número 8, ¿qué tienen en común? Ambos tienen contabilidad simplificada, no llevan registro empresarial, no aplican corrección monetaria. Su base imponible se determina en base a flujo, tal como lo vimos acá. Y, ¿no es cierto?, yo asigno la base imponible a sus socios de acuerdo a su participación societaria. Ahí estamos. Ambos reconocen ingresos diferidos y también tienen el beneficio de un décimo. Y arrastro entonces, si estoy en el 14T y tengo ingresos diferidos, acá también lo tengo que mantener. Y formará parte de la base imponible. Perdón, de la base del capital propio simplificado. Eso es muy sencillo. ¿Qué más tenemos aquí? Hay muchas preguntas, don Fernando. Si le das hacia arriba, por ejemplo, aquí estoy leyendo una que dice, ¿el PPM de diciembre pagado en enero 2021 se considera?
¿Para qué se considera para qué? No me indica aquí la persona. Es una pregunta anónima. Si no tiene suficiente información, le leo la próxima. El PPM, lo único que si yo lo pagué el 2021, no está pagado en el 2020. Si se refiere a que pagó un PPM y quiere asignar a los socios, si se refiere a eso, no puede si está pagado en el 2021, porque tienen que estar PPM pagados, ¿vale? Así que no le puede dar un beneficio al propietario si no ha pagado el impuesto. ¿Por qué? Porque está en el periodo siguiente. El próximo año, ahora en el 2021, lo va a asignar para la tributación AT 2022. Vale, aquí pregunta Fanis. Dice, buenas tardes, ¿los PPM a distribuir a los socios van ajustados? Claro, van reajustados. Vea el ejercicio, en el ejercicio se reajusta el PPM y ese PPM reajustado es el que usted asigna en la declaración jurada. Sí, acá hay una pregunta, dice, se compra una camioneta con préstamo socio mutuo, ¿este se debe considerar como un monto pagado? No, para nada. Insisto, lo pagado es pagado. Si hay una deuda, el mutuo es lo mismo que una deuda bancaria, no está pagado. Por lo tanto, no puede dar de baja el activo inmovilizado. Ahí en las publicadas tenemos 8 preguntas adicionales. Ahí le leo la siguiente que tengo. Dice, tengo una duda, ¿las retenciones e impuestos de diciembre tengo que deducir, puesto que las pago en enero? A ver, otra vez. Tengo una duda, ¿las retenciones e impuestos de diciembre tengo que deducir, puesto que las pago en enero? No entiendo la pregunta. Vale, voy para la siguiente. Dice, si un D8 no paga impuestos, ¿puede recuperar el PPM pagado en el año? No, porque lo que corresponde es asignar el PPM a los socios. Si tiene PPM pagado y tiene pérdida y le van a devolver el dinero y es 14D número 8, eso ya no es posible. Le tiene que asignar los PPM proporcionalmente a los socios. Los socios van a hacer uso del PPM pagado por la empresa. Y le leo otra de las que está aquí publicada. Dice, ¿qué pasa si un empresario individual es 14D8 y tiene arriendos percibidos de bienes inmuebles? ¿En qué línea o código se declara? ¿O cómo es su tratamiento? Va a depender del ingreso, pero insisto, en la base imponible, una vez que usted si tiene ingresos que son afectos a primera, entonces tiene que determinar la base imponible. Y una vez que determina la base imponible, usted asigna a los socios esta base. Aquí Vale, está, mira, anónimo, ya. Para determinar la base imponible llevando contabilidad, ¿debo ajustar a la utilidad los impuestos retenidos, como por ejemplo impuesto único y segunda categoría? Claro, debe, tal como lo expliqué, las retenciones no forman parte de los gastos, por lo tanto no puedo deducir el monto bruto, lo que tengo que deducir es lo efectivamente pagado. Carmen dice, lo último, me refiero a PPM. Insisto, en el 14D número 8, los PPM, si la empresa pagó y están dentro del periodo, ese PPM usted lo reajusta y se lo asigna a los socios proporcionalmente. Ya, cuando le llegue la presentación, revise con cuidado el ejercicio. Luego dice, soy de ProPyme general y el 1 de enero me cambié transparente. La renta me lo toma como transparente. ¿Es correcto eso? Se supone que si usted se cambió y va a tributar de acuerdo al transparente, le tomará como transparente. Ahora creo que está fuera de plazo, porque si usted cambia ahora es para el periodo siguiente. Luego dice, se asignan a los socios los PPM. Sí, se asignan a los socios. Se asignan. No va a pedir devolución, no se lo van a devolver, tiene que asignarlo a los socios. La empresa de 8 durante el año retira dinero de caja. Ese giro se considera retiro socio
No, lo que se considera, lo que se considera es la base imponible. Recuerde, el ejercicio, la base imponible eran 29 millones, los retiros eran 14 millones, y los socios están tributando por 29 millones, no por los retiros. Siempre es la base imponible. El retiro solo se considera, si el retiro es superior a la base imponible, la diferencia, ¿no es cierto?, también forma parte de la base imponible. Entonces va a tener que tomar asignado por la empresa más el exceso. Al declarar una renta de un 14D número 8, formulario 22 arrojó devolución de PPM, ingresando en el código 1494. En la DJ 1948 se le asignó PPM al socio. ¿Es error de la página del servicio? Sí. Digamos que no sé cómo lo hizo para que la aceptara. Es difícil encontrar un error del servicio. A lo mejor usted tiene algo, ¿no es cierto?, una imputación y por eso él está aceptando. Pero si es del 14D número 8, no debiera aceptarle no debiera aceptarle, digamos, una devolución de PPM, ingresando en el código, en la declaración jurada. La declaración jurada 1947 es la que usted va a utilizar para asignar la base imponible, para asignar los créditos, para asignar los PPM pagados por la empresa. ¿Vale? Luego, en el régimen 14D y 14D3, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Qué sucede con los aportes? Bueno, le va a cambiar el capital propio tributario. Si el aporte forma parte del capital propio tributario, por lo tanto, sería un dato. Buenas tardes, ¿cómo procedo si vengo de un 14 ter? Si procede de un 14 ter, ya lo expliqué, en el 14 ter, contabilidad simplificada, no aplica corrección monetaria, la base imponible se determina en base a los ingresos y gastos efectivos, se asigna la base imponible a sus socios de acuerdo a la participación. ¿Y qué pasa con el 14D número 8? Lo mismo, ambos no llevan registros empresariales. Luego, ¿los aportes se deben ingresar a la base imponible? No, por ningún motivo. Los aportes son capital, es capital propio tributario. Ahí sí que usted lo agrega sin reajuste. Pero los aportes no forman parte de la base imponible. La base imponible es una ganancia de un periodo 1 de enero al 31 de diciembre. En la base imponible, los PPM totales pagados en el 2020 deben ir sumadas. No, lo que usted va a agregar a la base imponible es el reajuste, no el PPM. El PPM es un anticipo al impuesto a pagar, pero en el 14D número 8 no paga impuestos de primera categoría. Por lo tanto, ese PPM pagado, insisto, le va a usted a través de la declaración jurada 1947, le va a asignar a sus propietarios. Después, para determinar la base imponible llevando contabilidad, debo ajustar a la utilidad los impuestos de retención, como por ejemplo impuestos únicos. Claro, lo tiene que ajustar, lo tiene que, por decirlo, agregar, porque no son... por ejemplo, mire, el mejor ejemplo es que una boleta de honorario por 1 millón valor bruto. ¿Cuánto pagó? El líquido, pero en la contabilidad, en el estado de resultados, va a estar en 1 millón. Por lo tanto, en gasto. Por lo tanto, va a tener que rebajar la retención, porque la retención se paga en enero. Por lo tanto, no es un gasto. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, ¿es un ingreso el préstamo que me dan por FOGAPE? Sí, es un ingreso, pero no es un ingreso que forma parte de la base imponible. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. No puede un crédito FOGAPE, un crédito. Es un ingreso, sí, pero no es utilidad. Entiendo que el contribuyente debe generar el formulario 22 entregando solo información o no lo debe generar. No sé a qué se refiere a eso. Los impuestos adicionales van como egreso en la base imponible. Claro, son gastos.
Cuando estoy en el 14D número 8 con contabilidad simplificada, en el recuadro 6 no hay nada que informar. ¿Es verdad? Cuando estoy en el 14D con contabilidad simplificada, en el recuadro 6 no hay nada que informar. ¿Es verdad? No, pues si el recuadro número 6, el recuadro número 6, depende de lo que le esté solicitando el recuadro número 6. El recuadro número 6 son datos de balance, recuerden ustedes, ahí hay datos de balance. Entonces los datos de balance, no, ¿por qué? Porque usted es contabilidad simplificada, ¿no? Se supone para efectos tributarios, usted no lleva un balance. Usted lleva un balance financiero para saber las cuentas de activos, pasivos, cuánto debo, cuánto patrimonio tengo, cuánto de mi ingreso, cuánto de mi gasto. Pero para efectos tributarios, yo tomo total ingreso, total gasto. Y esa es mi base imponible. Por lo tanto, en el recuadro 6, datos de balance, usted lo declara en blanco. ¿Es correcto eso? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Profesor, en D8, que es empresa pyme atendida por su propio dueño en su renta personal, no tiene sueldo ni honorarios, por lo tanto no estará a impuestos finales, solo tendrá asignación de PPM. ¿Será correcto que este régimen? Bueno, insisto, un 14D número 8 lo que hace es determinar la base imponible y esa base imponible se asigna, tal como lo vimos en el ejercicio. Si no tiene base imponible, no asigna base imponible, pero puede tener PPM. Si tiene PPM, lo asigna proporcionalmente a los socios. Fernando, nos quedan unos pocos minutos. Quiero revisar otras que llegaron más temprano, otras preguntas. Te las leo. Está en la sección que dice arriba publicados. Si quieres, estás leyendo los nuevos, en publicados está una que dice, por ejemplo, cuando el resultado de la base imponible es negativo, ¿hay algo adicional que se debe agregar? Ya que en este minuto el formulario 22 no permite enviar en negativo. A ver, Pucho, otra vez, por favor. Cuando el resultado de la base imponible es negativo, ¿hay algo adicional que se debe agregar? Ya que en este minuto el formulario 22 no permite enviarlo en negativo. Buena, pero es que, claro, por eso yo decía que es muy difícil que la página de servicio en el formulario 22 permita ciertas cosas o tenga un parámetro, un algoritmo impropio a esta altura, imposible, creo yo. Claro que no le va a permitir, por lo que si es 14D número 8 y tiene pérdida, ¿no es cierto? Insisto, la pérdida usted la va a utilizar para la próxima base imponible. En la próxima base imponible lo va a utilizar. Y en el formulario 22, si usted clasifica correctamente y está en el servicio como 14D número 8, debería reconocerle la pérdida para el periodo siguiente, pero no vía base imponible negativa, porque no existen las utilidades negativas, existen pérdidas tributarias. Aquí nos pregunta Eduardo, ¿el concepto de con restitución y sin restitución en general podría definirlo? Claro, ¿cuál es la diferencia? Con restitución son utilidades que vienen de empresas que se acogieron al 14D, al 14 letra B al 31 de diciembre del 2019. Hoy 14A, ¿no es cierto? Ambos son integrados. Entonces, esas utilidades que tienen impuestos con tasa de 27%, la tasa del impuesto de primera categoría, esas utilidades cuando pagan impuestos son créditos, pero para los socios, pero en un 65%, y el 35% es, ¿no es cierto?, un débito fiscal, tal como lo vimos en el ejercicio. Por lo tanto, la persona recibe todo el crédito, sin embargo, devuelve en su declaración de impuesto personal, devuelve a través del débito fiscal el 35%, tal como lo vimos en el ejercicio. Entonces, eso se llama utilidades con crédito, con devolución, pero con restitución. ¿Cuándo entonces? Cuando son del 14 letra A actual, semi-integrado,
o del 14B al 31 de diciembre de 2019 semi-integrado. Ahí tenemos la restitución. Los sin restitución son todas las utilidades provenientes, ¿no es cierto?, desde el 1 de enero del 2007, cuando pertenecían al régimen 14A, ¿no es cierto?, 14A, régimen atribuido. Acuérdense que ahí se atribuía la base imponible, por lo tanto, toda esa plata, los socios recibían la base imponible y recibían el 100% del impuesto pagado por la empresa. Por lo tanto, ahí no hay restitución. Sin restitución le puso el legislador en el formulario 22. Sin restitución. ¿Qué quiere decir? Que son platas que provienen de empresas que el impuesto pagado es crédito 100% para sus propietarios. Estamos ya sobre la hora, Fernando. Te invito a que revises. Todavía tenemos más preguntas. Se las podemos enviar por correo a los participantes, pero si quieres coge una de esas 12 que quedan ahí pendientes, que siguen llegando, y cerramos con una última pregunta. ¿Te parece? Claro. Yo estoy a su disposición. Revisa ahí, tienes un grupo ahí grande de preguntas, escoge la que te parezca más interesante, la duda más compleja que tengan por ahí los usuarios y cerramos con esa última. Ya, vamos a ir. Acá hay una que dice, señor, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes del 14 TER que pasaron al D8 y que estos son propietarios de la empresa, por lo tanto no han generado rentas propias, que solo su negocio, en el cual no alcanza a tributar con impuestos finales? Bueno, supongamos que un 14 TER, ¿no es cierto? Un 14, hoy 14D número 8. Supongamos que la base imponible sean 10 millones. Va a asignar 10 millones y son dos socios, 50 y 50. Ambos, ¿no es cierto?, con 5 millones. Si usted ve en el formulario 22 con 5 millones, ceteris paribus, no hay otros ingresos, con 5 millones que exento. Por lo tanto, no hace su declaración de impuestos. ¿Vale? Listo, entonces las otras preguntas que quedan ahí pendientes se las enviamos a los participantes cuando hagamos el envío de esta presentación, de este video, de este webinar, junto con un documento donde estén las respuestas a las preguntas que siguen llegando. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy por sus preguntas. Nos llenaron de preguntas. Tenemos en total unas 35 preguntas aquí que nos han llegado. No las podemos responder todas aquí en línea, pero se las haremos llegar cuando hagamos la distribución del material. Fernando, nuevamente muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Te dejo el micrófono para que te puedas despedir la audiencia y cerremos por hoy. Estimados participantes, acérquese a informar. Todos los meses tenemos un webinar para ustedes. También les pido colaboración para nuestra fundación en el proyecto de la Escalera del Piojo. Su participación, su votación es importante, su participación ciudadana es importante, también lo es su donación. Así que muchas gracias y estaremos en contacto nuevamente. Gracias, Fernando. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos los participantes por su asistencia y a los que nos van a ver cuando esto esté arriba en las redes sociales y en nuestras páginas para que puedan visualizarlo posteriormente. Nos vemos en el próximo seminario. Sí, dígame. Antes de concluir, también invito a todos los participantes a nuestra empresa Alianza CAP, porque estamos dictando cursos de la operación renta los martes, miércoles y jueves de 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por el dato, don Fernando. Que pase buena tarde para todos. Nos vemos en un próximo evento. Muchas gracias.